pero también le doy las gracias al pastor que me apoyó y por eso estoy acá. Gloria a Dios. Había preparado esta tarde algo. Cuando uno me invitan a predicar, uno quiere decir algo, pero cuando estaba allí sentada ahorita, el Señor me dijo, no, lo que tienes que decir es lo que estaba cantando la hermana. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Espero que esté muy atento. Amén. Pastor, hace 6 años que no predico en una iglesia. En 6 años solamente lo he hecho 2 veces. Wow. El domingo fue la tercera. Wow. Pueden sentarse. Yo fui un drogadicto de 18 años, pero hace casi 34 años que estaba en un hotel planeando suicidarme. Ya no quería vivir más. Quería darle veneno a mi esposa y a mis 4 hijos y terminar con el drama de más de 8 años luchando por no ser adicto. Pero en ese lugar vino el Señor y se me reveló. Gloria a Y Dios. en ese lugar me cambió y me transformó. A ese hotel entró un hombre que pesaba 42 kilos. Un hombre que ya no quería vivir más. Un hombre que estaba cansado de sufrir. Un hombre que estaba cansado de ver sufrir a la mamá y al papá. Un hombre que estaba cansado de ver sufrir a la familia. Un hombre cansado de ver cómo se había convertido en el verdugo de la esposa y de los 4 hijos. Un hombre que se había convertido en su propio verdugo y no quería vivir más. Estaba cansado, 8 años queriendo no ser y no poder. Y en ese lugar el Señor vino y me cambió y me transformó. Y de ese hotel salió otro. Gloria a Dios. Nunca más volver a consumir una sustancia. Porque nunca tuve una recaída. Me devolvió mi cerebro. Me puso los pulmones nuevos, los riñones y el hígado. Aleluya. Y me cambió. Y a los 2 años me llamó al ministerio. Me dio un programa sobre la prevención de las drogas. Y fue un programa que lo he llevado a más de 800 colegios, no solo en Colombia, en otras partes del mundo. Y en el 2007 lo hice en Hackensack. Y vino la policía y vino la ciudad a escuchar. Y a través de ese programa creo que le he compartido la palabra de Dios a entre 3 y 5 millones de personas. Gloria a Dios. Que la gran mayoría ha inclinado su cabeza, ha abierto su corazón y Dios me ha permitido guiarlos a conocer al Señor. Gloria a Jesús. Y trabajo con gente que es drogadicta. Y estos últimos 6 años volví a hacerlo, a trabajar con ellos. A los que están indigentes. Colombia le manda casi 500 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Santo. Pero ahora la producción de cocaína en Colombia es mucha. Y mucha cocaína se ha quedado allá. Y cada día tenemos más hombres esclavos de las drogas. Gloria a Dios. Muchachos consumiendo crack que se volvieron peor que una bestia. Todo el día y la noche consiguiendo dinero para fumar y fumar. Muchachos que duran 1 año o 2 años sin lavarse el cuerpo. Muchachos que huelen a terrible, que nadie puede soportar su aroma. Muchachos tirados en la calle, haciendo sus necesidades fisiológicas por cualquier parte, robando, matando para conseguir dinero y comprar drogas. Con ellos es que trabajo. Y estos últimos 6 años los he dedicado a eso. Pero algo pasó y el Padre comenzó a despertar mi deseo de volver. Y cuando el Padre empezó a despertar eso, yo hablé con el pastor Eliezer. Y que Dios lo bendiga, pastor. Porque la Biblia dice que el que a un hombre de Dios le da un vaso de agua fría, aunque sea, no se quedará
sin su recompensa. Amén. Y usted por haber ayudado a incendiar este viaje, no se va a quedar sin su recompensa, pastor. Ha echado el pan sobre las aguas. Amén, gloria a Dios. Recogerá mi pastor. Gloria a Dios. Le abrirá puertas a otros lugares a donde ni siquiera lo ha pensado. Dios mandará a que lo lleven. Y su fama será conocida. Dios es bueno y poderoso. Dios honra al que lo honra. Gloria a Dios. Y entonces me dan nervios cada vez que me paro a predicar. Me tiemblan las piernas. Porque es que me recuerdo cuando Pablo le decía a Timoteo, cuídate de lo que enseñas. Porque conforme a lo que enseñas te salvarás tú y harás salvos a otros. Santo Dios. Y pararse aquí es muy delicado. Mm. Es de mucha responsabilidad. Y yo siento mucho temor por eso. Gloria a Dios. Porque cuando uno se para en un altar para compartir con un pueblo puede equivocarlos y confundirlos. O puede guiarlos por la verdad. Y yo le digo, Padre, por favor, no me vayas a permitir nunca pararme en un altar a confundir al pueblo. No me vayas a permitir nunca pararme en un altar a desviar del camino y a sacar de la verdad a tus hijos. Porque Wow. sería terrible. Wow. Sería muy terrible. Yo no soy un predicador profesional. No lo soy. Pero amo a Dios. Gloria a Dios. Hace 49 años que vivo con la misma mujer. Solo he tenido una esposa. Y mi hijo menor tiene 40 años. Y mi nieta mayor 26. Y los dos pequeñitos, la niña tiene 8 años, el niño tiene 5 años. Ella toca el piano y él toca la batería. Y mi nuera canta en el coro de la iglesia. Gloria a Dios. Y casi toda mi familia le dio su corazón a Jesús. Yo era el de esconder, pero ahora soy el de consultar. Él cambia nuestro lamento en baile. Y quiero compartirles lo que papá me dijo que les compartiera. Amén. Y quiero que miren conmigo Zacarías 9:9. Gloria a Dios. Aleluya. Una palabra profética que ya se cumplió. ¿Quién ha encontrado? Aleluya. Gloria a Dios. Zacarías 9:9. Amén. Gloria a Jesús. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Ya se cumplió. Ya se cumplió. Gloria a Dios. En el mes pasado creo que se celebró un aniversario más de este acontecimiento. La entrada triunfante del Señor Jesús sobre un asna de pollino a Jerusalén. Ya vino la primera vez. Ocurrió lo mismo que ocurrió cuando José y sus hermanos se encontraron. La primera vez no se dio a conocer a sus hermanos. La primera vez sus hermanos no lo conocieron. Amén. Lo reconocieron en Daniel 7:13. Miremos Daniel 7:13. Gloria a Dios. Esta palabra ya se cumplió. Dos palabras proféticas en la Biblia están hablando de la venida de Cristo. Una ya se cumplió, que fue Zacarías 9:9, que se cumplió hace cerca de 2000 años. Gloria a Y la Dios. próxima está en Daniel 7:13, que se va a cumplir muy pronto.
Daniel 7:13, y veía yo en las nubes a uno como hijo de hombre. El profeta Daniel fue trasladado en su tiempo al tiempo de la venida de Cristo por segunda vez en las nubes. Él lo vio. Y la Biblia dice Gloria que a el Dios. Padre no hará nada sin que se lo revele primero a sus siervos los profetas. Y los profetas lo dejaron escrito en la palabra para que usted y yo hoy tengamos el privilegio de saberlo y de conocerlo. Gloria a Dios. Siéntese, hermano. Gloria a Dios. El día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero las señales están escritas en la Escritura. Y yo quiero que vayan conmigo a Joel. Gloria a Dios. Joel 2 y Joel 3. Vamos a dar unas vuelticas aquí por la Escritura. Antes de venirme me tocó mandar a hacer gafas. Y estoy en problemado porque como hasta ahora estoy aprendiendo a usarlas, entonces me va dando como medio grito. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no? Bueno, póngale cuidado a esto, hermano. Joel 2, versículo 10. Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Joel 3, versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Joel 2 y Joel 3 está hablando de dos eventos, de dos eclipses de sol y de luna. Y hemos escuchado hablar de muchos eclipses de sol y de luna, pero para que se suceda la profecía, estos eclipses de sol y de luna se tienen que suceder en la tierra donde fue escrita la palabra. Gloria a Dios. ¿Y sabe cuándo se van a suceder? El primero de Joel 2 se va a suceder el 27 de agosto del 2027. Escuche, porque Jesús viene muy pronto. Y este mensaje es para que usted reflexione con su vida, para que usted se examine, para que usted se dé cuenta si usted es apto o no es apto de partir con el Señor cuando Él vuelva. Gloria a Dios. Porque el Señor es santo y a santidad nos ha llamado, y sin santidad nadie lo verá. Usted puede estar aquí y puede hablar mucho y gritar y cantar y todo lo que usted quiera, pero su corazón puede estar a kilómetros de distancia de Dios. Santo Porque Dios. este pueblo de labios le honra, pero su corazón está lejos. Quiera Dios que usted no sea de ellos. Santo Dios. Quiera Dios que usted sea de los que se están preparando y tienen sus vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, esperando al novio. Porque pronto va a venir el novio. Joel 3 también está hablando de un eclipse de luna. Y ese eclipse de luna de Joel 3 se va a suceder el 31 de diciembre de 2028. Es uno el 27 de agosto del 2027 y el otro es el 31 de diciembre del 2028, muy cerca. Pastor, cuando estaba José en Egipto, el faraón se convirtió en un dictador del mundo, porque José recogió a todo Egipto y a todas las naciones, porque había hambre, y todos se volvieron tributarios del faraón. La tierra, el ganado, todos eran tributarios. El faraón era el dictador, y la Escritura nos está hablando de un dictador. Santo. Pero algo pasó, que había hablado de 7 años que iban a haber de mucha abundancia, pero vendrían 7 años de mucha pobreza. Y los años de la escasez vinieron y se recogió todo. Pero en los años difíciles, cuando Jacob llegó, la misericordia de Dios fue grande y no se dieron 7 años, se dieron menos. Se calcula que fueron entre 2 y 3 años nomás. Y si aquellos días no fueran acortados, dice la Biblia, nadie sería salvo. Van a venir momentos muy difíciles sobre esta tierra, supremamente difíciles sobre esta tierra. Le voy a dar otra palabra que está en el libro de Oseas. A los que les gusta la escritura,
a los que les gusta pegar las rodillas en el suelo y hablar con el Padre para que les hable. Oseas 6:2. Dice, Gloria a Dios. póngale cuidado lo que dice, hermano. Póngale cuidado lo que dice esta escritura. La venida de Cristo está muy cerca. Huele al Señor. Amén. Cada día la fragancia del Señor en sus siervos se deja sentir. Gloria La a Dios. fragancia, porque Él huele. Él huele a santo. Él huele a pureza. Él huele a vida y su olor se está sintiendo en los hijos de Dios, que cada día se está despertando su corazón para volverse a Él, para poder ir con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice acá, versículo 1 de Joel 6. Venid y volvámonos a Jehová. Venid y volvámonos, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida y volvámonos a Jehová. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Un día con el Señor son como 1000 años. ¿Ustedes saben qué año muere el Señor? Más o menos en el 25 o en el 31. ¿Sabe cuándo se van a cumplir esos 2 días de los que está hablando aquí? Muy pronto. 2000 años se van a cumplir, posiblemente en el 2025, muy pronto. Los días están muy corticos. Jesús viene pronto. Los días están cortos. 2 días son 2000 años. Y dice aquí, nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará el milenio, amigo. El milenio, aquí está hablando de los 2 días, de los 2000 años y de los 1000 años que vamos a vivir con Cristo. Y dice, y viviremos delante de Él. Gloria a Dios. Profecía, pura profecía. Los entendidos resplandecerán, dice la Escritura. Y ahora quiero que vaya conmigo a Mateo 24. Mateo 24. Gloria a Dios. Ayúdame, Señor, ordéname mis ideas, Padre. Ordéname mis ideas, Padre. Gloria a Jesús. Dice, señales antes del fin. Antes, en el capítulo 23 y versículo 37, 38 y 39, el Señor viene de predicarle el sermón a los fariseos hipócritas. Y fue un sermón terrible. Dice que duró horas el Señor hablándole a esa gente. Pero después de que el Señor terminó de hablar con ellos, se fue con sus discípulos. Y los discípulos lo llamaron aparte. Pero cuando el Señor está con sus discípulos, dice, lamento sobre Jerusalén. Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no beberéis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Esta palabra ya se está cumpliendo. De cierto os digo que no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se lo está diciendo a los judíos, se lo está diciendo al pueblo de Israel. Y quiero decirle que muchos asíricos hoy, después de que vienen de celebrar su Shabbat allá en Jerusalén, bajan cantando Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai Meshen Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto se está cumpliendo. Pero los discípulos comienzan a hacerle preguntas al Señor, porque el Señor les está hablando de la destrucción que va a haber, porque los discípulos los llevaron a que miraran los edificios, a que miraran la grandeza que había en Jerusalén, y el Señor les dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Y los discípulos dicen que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado,
en el monte de los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo, la destrucción de los edificios, la destrucción de Jerusalén. Y el Señor les dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí hay dos preguntas que parecen una. La primera pregunta es, dinos Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán que estos edificios y este templo va a ser destruido y esta ciudad va a ser hollada por los gentiles? Pues eso sí ocurre en el año 70, cuando llegó el general Tito y por 3 años sitió a Jerusalén. Dice Flavio Josefo que durante esos 3 años de sitio del ejército romano sobre Jerusalén se murieron más o menos 1.350.000 judíos. Como la ciudad es amurallada, nada entra, nada sale. No entra comida, la gente adentro se está muriendo de hambre. Las madres se tienen que comer a sus hijos. Recuerden que cuando cambiaron a Jesús por Barrabás, cuando lo llevaron a la cruz, que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esto se cumplió. Santo. En el año 68, antes de que viniera Tito, hubo una revuelta en Jerusalén. Y el sumo sacerdote y varios escribas y fariseos fueron arrastrados vivos por la ciudad de Jerusalén y tirados fuera de la ciudad. Así como cogieron al Señor y lo colgaron y lo sacaron de la ciudad para colgarlo allá en el monte de la calavera, así le ocurrió al sumo sacerdote y a varios de los ancianos y de los escribas y de los fariseos. Y entonces, en el año 70 se cumple la pregunta que los discípulos le hacen al Señor. Ellos fueron los testigos oculares, ellos vieron lo que ocurrió con Jerusalén, porque Tito manda incendiar el templo. El templo era algo que era muy arrogante para los judíos. Por el templo llevaron al Señor a la cruz. Cuando le dicen, este dijo que en 3 días lo derribará, y el templo siempre fue el orgullo y la arrogancia y era la pompa de todos ellos, y fue destruido, fue incendiado, fue demolido piedra por piedra, fue construido piedra por piedra, pero fue demolido piedra por piedra. Todo era oro allá adentro y madera muy fina y engastes y de todo, pero el incendio fue tal que cuando el oro que está recubriendo se ha derretido y se mete por entre las hendiduras de las piedras, ellos para sacar ese oro tuvieron que empezar de arriba para abajo a desmontar piedra por piedra, tal como el Señor se lo fue diciendo a ellos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? En el año, como en el año 100 algo, vino el general Adriano. Y Adriano ya no solamente vino a Jerusalén, sino que invadió todo el territorio de Israel. Asesinó judíos que daban miedo. Llevó cautivos a Roma muchos y a los demás los esparció por el mundo. ¿Sabe cuántos años duraron los judíos esparcidos por el mundo? Después de que el general Adriano los sacó de allá, cumpliendo una palabra que Dios había dado desde el principio por Moisés, de que serían esparcidos por las naciones. Duraron 1878 años sin patria. Por eso la Biblia dice aquí en Mateo 24, 37 al 39, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya la rama está tierna y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. De cierto digo que esta generación no pasará hasta que esto acontezca, que la venida del Señor, la venida de Cristo por segunda vez. Gloria a Dios. Santo Señales Dios. proféticas que fueron dejadas por nuestro Señor, escritas en la palabra, Gloria para que a usted y yo las conozcamos y nos pongamos en nuestro sitio. Amén, Nos aleluya. pongamos Gloria a en Dios. posición. Santo, aleluya.
En el año de 1948, el 14 de mayo, un hombre llamado David Ben Gurión, con 200 judíos venidos de diferentes partes del mundo, proclama el Estado moderno de Israel, dando cumplimiento a palabras proféticas como Zacarías 36:24, que dice: diré al norte, diré al sur, da mis hijos del norte, del oriente, del occidente. Una nación nació en un momento, nacerá una nación en un día, en cuanto Sión dio a luz. Hay muchas escrituras que nos están hablando de la vuelta de los judíos nuevamente a su tierra después de durar 1878 años vagando por las naciones. Gloria a Dios. Ese es el reloj de Dios. Gloria a Jesús. Y entonces siguen las profecías hablándonos aquí acerca de la venida de Cristo. Dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué pasó en los días de Noé? En los días de Noé no pasó nada más ni nada menos, sino que una generación que se corrompe y se pervierte, y entonces no queda otro remedio que cortarlo de sobre la faz de la tierra, porque su corazón se entenebreció y no volverían más a Dios. Y esta generación en la que usted y yo estamos viviendo ha traspasado los linderos establecidos por Dios. No ha habido una generación más mala, más perversa, más corrompida y más pervertida que la generación en la que usted y yo estamos viviendo. Esta generación Santo es Dios. peor que la generación de Noé. La Biblia está hablando que como Sodoma y Gomorra. Santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Dios fue a destruir Sodoma y Gomorra, le dice a Abraham: el clamor de Sodoma y Gomorra ha llegado a mí. El clamor de esta generación ha llegado a Dios. Hemos traspasado los linderos establecidos por Dios, y Dios está pronto a hacer juicio a una generación tan pervertida y tan corrompida como la que está viviendo en este momento. Santo Dios. Los hombres cada día han ido perdiendo su identidad. El hombre se ha ido creyendo que es mujer, y la mujer ha perdido su identidad creyendo que es hombre. Santo Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Es Dios. así. La tierra está llena de delitos de sangre. Ujú. La Biblia está hablándonos en el libro de 2 de Timoteo 3 acerca del carácter del hombre de los últimos tiempos. Dice: también debe de saber esto, que en los posteros días habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, crueles, intemperantes, desobedientes a Dios, engañadores, infatuados, crueles. Pero cuando vamos a mirar Romanos 1 del 26 para adelante, los cuales, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se encendieron en sus propios razonamientos. Santo Dice que Dios. Dios nos entregó a una mente reprobada. Ay, Ay, Padre. Que nos aleluya. perdieron el uso natural, dejaron el uso natural. ¿Sabe qué llegó a ocurrir con esa generación? Que los hombres dejaron a las mujeres y se empezaron a tener entre ellos mismos sus relaciones sexuales, pensando que un hombre podría embarazar a otro hombre. Querían una raza perfecta. Dios les entregó una mente reprobada. ¿Sabe qué es una mente reprobada? Una mente que nunca se va a volver a Dios. Santo. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. ¿Y cuál generación, si no es la nuestra, la que ha oído hablar de guerras y de rumores de guerras como ninguna otra? Usted y Aleluya. yo hemos oído hablar de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pero también oímos hablar de que pronto puede haber una guerra mundial que será la Tercera Guerra. Santo Dios. Y usted y yo Santo sabemos Dios. que la mayor inversión que los gobiernos hacen hoy en día no es para la educación, ni es para la alimentación, ni es para la salud, es para armas de guerra, armas de ataque, armas de destrucción masiva. Estamos escuchando lo que ocurre hace poco con Siria, que Siria estaba enviando armas bacteriológicas contra su propia población. Aleluya. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, lo oímos cada ratico. Colombia tiene fricciones con Venezuela. Oímos hablar de guerra, la guerra de la Argentina, la guerra de las Malvinas, la guerra de Estados Unidos con Irak, Irán, Corea y Corea. Ahorita que estamos oyendo hablar de un hombre que es cruel, perverso, malo, criminal, loco, terrorista, como es el presidente de la Corea del Norte. Se le está comiendo la cabeza al presidente de los Estados Unidos y le acaba de soltar 3 prisioneros chinos que tenía allá.
comiéndose la cabeza. Ese hombre es de los que la Biblia, de los que tienen las sienes rapadas. Si usted encuentra los de las sienes rapadas en la Escritura, él es de esa clase que habla la Escritura. Es un hombre malo. Ese hombre tiene armas terribles. Ese hombre no le ha temblado la hoja para amenazar a los Estados Unidos, que es una gran potencia. No le ha temblado la boca, ha sido suelto de boca, se ha enfrascado verbalmente con el presidente de los Estados Unidos. Aleluya. Guerras y rumores de guerra en nuestro tiempo, cuando no debería de haber guerra, cuando debería haber concertación, diálogo, arreglar las cosas diplomáticamente. No. Armas de destrucción masiva. El presidente de los Estados Unidos acaba de pronunciarse porque no le cree al presidente de Irán, porque el presidente de Irán dice que la centrífuga donde está enriqueciendo el uranio las tiene apagadas. No, él tiene como objetivo borrar del mapa a Israel, ponerle la bomba atómica a los judíos. Y estamos hablando aquí en Mateo de terremotos. Y estamos oyendo que en el libro de Isaías 13:13 dice que la tierra se moverá de su eje. Y la tierra se movió de nuestro eje. ¿Sabe cuándo comenzó a moverse? Con el tsunami que hubo en el sudeste asiático hace unos 10 o 12 años tal vez atrás. Que ese tsunami mató como a 300,000 personas. Pero fue algo que se sucede a 10 kilómetros debajo del nivel de la superficie del mar y golpea el eje de la tierra. Pero después hay otro terremoto terrible que sucedió en Chile, y el de Chile también fue a poca profundidad de abajo y golpea el eje de la tierra. Pero después el otro le da el golpe siniestro, que fue el que hubo en Japón no hace muchos años. Esos 3 terremotos, los megaterremotos, los grandes terremotos, le han movido 20.8 centímetros el eje de la Tierra, haciéndola girar más lento y haciendo que los días cada vez sean más cortos. Porque según la NASA los minutos ya no tienen 60 segundos, tienen 59, 58. Por eso el tiempo casi no alcanza. Los días cada vez se están acortando más. Pero también la Biblia nos habla de hambres, cuando no debería de haber hambre, hermano. No debería de haber hambre en nuestra tierra. En los Estados Unidos, ¿cuántas toneladas anualmente de comida tiran a la basura? Si mi país, que es pobre, Colombia, está botando casi 900 toneladas de comida a la basura, se están perdiendo casi 900 toneladas de productos que deberían de darse a los pobres para que sacien su hambre. En Colombia, en mi país, hay hambre. En Colombia hay niños que se alimentan con agua de panela, con agua de pilón y cartón. No comen pan, no hay para comer pan. Agua de pilón, agua de panela con pan. Tenemos casi 10 millones de colombianos casi tirados a la indigencia. Y hay hambre en el mundo cuando no debería de haber hambre. La oferta y la demanda hace que haya hambre. Superproducción de alimentos, mejor quemarlos y tirarlos que bajarles el precio. El control, la globalización de la economía, la globalización de todos. Hay 2 clases sociales que están dominando el mundo: los ricos y los pobres, cada vez menos ricos y más pobres. Menos ricos y más pobres. Hambre. Los hombres cada vez se están convirtiendo en más esclavos y esclavos y esclavos y esclavos de trabajar para pagar solamente los biles. Los gobiernos cada día oprimen más a sus poblaciones, los tienen esclavizados, no quieren que tengan tiempo para pensar, solamente tiempo para producir, para pagar la renta, para comprar la comida y para pagar los biles, pero para ahorrar y darse una vida holgada no hay tiempo. Hambre, pestes. Nunca había habido tantas pestes como hoy en día. Las pestes proféticas, las pestes bíblicas. El SIDA es una de las grandes pestes que tenemos hoy en día. La drogadicción es una peste, es una plaga. Tenemos casi 350 millones de drogadictos en el mundo. Tenemos casi 400 millones de alcohólicos. Santo. Enfermedades producidas por mosquitos.
el Zika, el chikungunya y tantas enfermedades que hay, enfermedades producidas por animales como la peste de las vacas locas, como la peste porcina, como la peste aviar, enfermedades que están afectando la raza humana, que cada día están apareciendo y convirtiéndose en plagas inmunes a las vacunas y a los antídotos. Enfermedades raras, las enfermedades que los médicos no encuentran un nombre. ¿Por qué se sucede? ¿Por qué un niño respira o tose y se le quiebran los huesos? Estamos viviendo los días de los que la Escritura nos dice que el Señor pronto va a venir en las nubes. Amén. Y pronto Gloria va a a venir Dios. a llevarse su novia Aleluya. para entrar a las Amén. bodas del Cordero. Aleluya. Cuando miramos el libro de Daniel 12 también nos está hablando del aumento de la ciencia y está hablando señales del fin, y la ciencia aumentará y los hombres irán de aquí para allá y de allá para acá, y nunca había habido tanta tecnología en ninguna generación. La tecnología, la ciencia se arrodilló, se postró ante nosotros, jóvenes. Ustedes, la tecnología pasa desapercibida. Para mí no pasa desapercibida, porque yo nunca había visto un coso de esos. Ustedes están naciendo, los niños de hoy en día nacen jugando con un cosito de esos, que se le está robando el cerebro a la gente, que está hipnotizando a esta generación, que está embruteciendo a nuestra humanidad. Bien dijo Albert Einstein hace años atrás: llegará el tiempo en que la ciencia aumentará tanto que producirá una generación de estúpidos que no piensan. ¿Sabe qué piensa por nuestros jóvenes hoy? El internet. La maquinita esa piensa por ellos. ¿Cuánto es 9 por 9? No saben. Tienen que ir al cerebro. El cerebro se lo transmitieron a la internet, se lo transmitieron al teléfono. Santo Dios. ¿Sabe qué dice? Eso es profético, eso es bíblico. Los tiene hipnotizados, y fuera que estuvieran hipnotizados, los tiene idiotizados. ¿Sabe qué dice la medicina? Que la generación que se está levantando ahorita a los 30 años va a tener Alzheimer. Tienen el cerebro desocupado. El cerebro tiene cerca de 100.000 billones de células activas, que son las células neuronas. Cuando un niño nace con el cerebro plano, y a medida que van pasando los años se va llenando de información. Los depósitos de memoria están aquí, pero los depósitos de memoria de nuestra generación de hoy los tiene esa máquina, los tiene ese aparatico que nos tiene bobos a todo momento, caminando y chateando, testeando. Van a una visita y están con ese coso ahí, a todo momentico están ahí. Ya no leen la Biblia porque ahí tiene la Biblia. Ya no quieren ir a la iglesia porque ahí tiene. La ciencia aumentará y los hombres irán de aquí para allá y de allá para acá. ¿Y sabe qué? Ese aparatico se ha convertido en un arma de doble filo, porque ahí miran lo que no deben de mirar. Ahí sus ojos van al pecado, ahí van a mirar la inmoralidad, la pornografía, la porquería, y terminan haciendo lo que no deben de hacer. Y el Señor viene pronto. He aquí vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí vengo pronto, que ninguno tome tu corona. Pero ¿sabe qué? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y sigue diciendo: al que venciere como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, al que venciere le daré para que se siente conmigo. El cobarde no, el que anda en la inmundicia, el que anda en la inmoralidad, el que anda diciendo que Dios me cambie, que Dios haga. No, que Dios me cambie, que Dios le haga. Usted cambie y usted haga lo que tiene que hacer. Porque usted se la pasa echándole la culpa al diablo. Fue que el diablo, es que resulté en el motel porque el diablo me llevó al motel. Mentiroso, sus pies y su pecado lo llevaron al motel. No fue el diablo. No fue el diablo. No fue el diablo el que nos puso toda la noche a mirar porquerías. Fueron sus ojos los que nos llevaron para eso. No el diablo. No el diablo. Usted, por cobarde, no va a ir allá. Santo. El Señor viene, amigo.
El Señor viene y su galardón para recompensar a cada uno. Al que venciere, el Señor venció la muerte. Yes. ¿Y sabe cómo venció la muerte? La crucificó en su cuerpo. Crucificó el pecado en su cuerpo. Crucificó el pecado en su cuerpo. ¿Usted qué es lo que anda haciendo? ¿Qué es lo que anda haciendo? Lo que usted quiere que hace en secreto, él allá lo ve en una pantalla gigante. Allá se puede usted esconder. Y David decía, ¿a dónde me huiré? ¿A dónde me esconderé? A donde quiera que yo vaya, allá me miras en pantalla gigante, allá ves lo que yo estoy haciendo. Lo que usted diga y haga en secreto, y pacífico él oye en altoparlante. Ojo, amigo, el Señor viene muy pronto. Ezequiel 7 está hablando de paz, de que se levantarán hombres fieros, y está hablando de paz. Y cuando digan paz, paz y seguridad, destrucción repentina viene. Ustedes saben que eso tiene que sucederse con el pueblo de Israel. Pero les quiero decir algo, en el gobierno de Jimmy Carter hicieron su primer tratado de paz. Su segundo tratado de paz lo hicieron en el gobierno del presidente Bill Clinton. Con el anticristo van a revalidar el tercer tratado de paz. Hermano, el Señor va a venir muy pronto. El Señor viene pronto. ¿Cómo está su condición de vida? ¿Cómo está su condición de vida? El libro de Hechos 1:9 está diciendo que el Señor vino y estaba rodeado como por 500 hombres, pero de pronto literalmente comenzó a volar, y los ángeles dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando? Así como lo habéis visto ir, así mismo volverá. En las nubes va a venir pronto. Pronto va a haber una boda. Y para que haya una boda tiene que haber un novio y tiene que haber una novia. Aleluya. Pero para que haya una boda tiene que haber un padre. Y en la boda los intereses son del padre. El padre mira a su novio. El padre mira a la novia. El novio paga la dote por la novia y la novia mantiene sus vestidos blancos y sin arruga. El novio, el Señor, ya pagó el precio, la dote, ya dio su vida, derramó su sangre, fue morido por sus delitos y por nuestros pecados, y por sus llagas fuimos curados. La novia tiene que preparar el ajuar, y el ajuar es tener sus vestiduras, estar lista para que cuando el novio mande, el padre del novio mande por la novia y se suceda la boda, la novia esté lista con los invitados. ¿Está usted listo? ¿Está usted listo? Recuerde que esto no es por gritar, ni por saltar, ni por decir, esto es por vivir. Usted puede recitarse todos los versículos de la Biblia. Gloria a Jesús. Y los demonios también Amén. Así es. tiemblan, y el diablo también se la sabe. No es cuánto sé, cuánto vivo. Amén. Es cuánto vivo, hermano. Alabanza. Gloria a Dios. Hoy tenemos en la iglesia gente que tiene odios entre los mismos hermanos, broncas con los mismos, no se saludan, no se hablan, no se ven, corazones llenos de amargura, de resentimientos, de frustraciones. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Cuando vayas a la casa de Dios y lleves tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve a reconciliarte con tu hermano antes que seas echado a la cárcel y no salgas de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Con quién está usted de broncas? ¿Con quién está en rabias? ¿Con quién está en problemas? ¿Con su papá? ¿Con su mamá? ¿Con sus hermanos? ¿Con su familia? ¿Con su vecino? ¿Con el pastor? ¿Con los líderes entre los hermanos? Arréglese rapidito. Arréglese rapidito. Santo Dios. Aleluya. Arréglese, porque le voy a decir algo. Gloria La a Dios. Biblia habla de un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¡Eh! Pero hay Santo. otro pecado imperdonable, Yes. y es entre usted y su hermano. Si Amén. usted no arregla la cosa con su hermano, Dios no lo puede perdonar. ¿Sabe cómo dice el Padre Nuestro en hebreo?
perdona nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a los que contra nosotros han pecado. De la forma que usted perdone va a ser perdonado. Si usted no perdona, no va a ser perdonado. Si usted no perdona, no le va a permitir a Dios que lo perdone. Si usted no perdona, le va a poner una barrera a Dios y usted se va a dañar. Y cuando usted se está mirando en Mateo 18 que está hablando de los dos deudores, de un hombre que el Señor lo llamó para hacerle cuentas y le debía como 10.000 talentos de plata, como 10.000 talentos, que son 34.6 toneladas de plata, en una deuda impagable. Cancélame la deuda. No tengo, por favor. Y el Señor, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Pero dice que este hombre, salido de allí, se encontró con uno que le debía 100 denarios. Un denario es el salario de un día. Y cuando lo vio, hágame lo que me debe. No tengo. Dice que lo agarró del cuello y lo ahogaba y lo hizo meter preso. Y el Señor supo de eso y le dijo, llámeme a ese siervo malvado. ¿No debías de haber hecho lo mismo con tu hermano como yo lo hice contigo? Y lo metió a la cárcel y fue entregado a los verdugos. ¿Sabe quiénes son los verdugos? Los demonios. ¿Sabe cuáles son los verdugos? Las enfermedades. Las enfermedades son espirituales. ¿Usted se sabía? El cáncer es producido por odios, por rencores, por amarguras, por resentimientos, por broncas. ¿Se acuerda de Pedro, del rey David? Los huesos que has abatido. El pecado le hizo enfermar los huesos. Y cuando los huesos se enferman, se va la vida. ¿Sabe por qué? Porque los huesos producen... Sí, pero produce la médula y produce la sangre. Y entonces cuando los huesos están enfermos y no produce la médula, no produce la sangre, vienen los trombos, la sangre se espesa y entonces se obstaculiza el paso de sangre y entonces se van a taponar las arterias y le van a tener que mochar un pie y le van a tener que mochar otro pie y se le va a parar ese corazón y se va a morir. Eso hace, el pecado mata, el pecado es criminal, es asesino. Por eso al asesino no hay que andar con él de gancho. Él mata. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo. El Señor viene, hermano. He aquí vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. He aquí vengo pronto, que ninguno tome tu corona. Que nadie te robe el premio. Que nadie te robe el galardón. Alabanza al Rey de Santo, Reyes. aleluya. ¿Usted se imagina, hermano, lo que va a vivir esta humanidad en esos 3 años y medio de gran tribulación? Cuando va a haber un terremoto cual nunca ha habido en la historia de los hombres. ¿Se imagina? Si estos terremotos matan 300, 400, 100, 7, 8 segundos que dura, acaba con las casas, rompe los puentes, mata a la gente. ¿Cómo irá a ser un terremoto tan terrible como el que va a haber? Cuando usted mira la escritura y ve el libro de Job habla de que Dios tiene un depósito de granizo reservado para estos tiempos y esas piedras van a caer terribles. Y está hablando de plagas, y está hablando de aguas amargas, y está hablando de cosas tan terribles, de la ira, de las copas, de llegar al momento tan terrible que la gente deseará morirse y la muerte va a huir de ellos. La Biblia dice que la carne se le va a deshacer en el cuerpo, que las cuencas de los ojos se les van a desocupar y la lengua se le va a deshacer en la boca. Lo dice este libro. El tiempo aquí es corto, hermano. Amén. Este cuerpo es el estuche donde está nuestro espíritu. Y este cuerpo se va a deshacer, pero este espíritu por la eternidad estará en algún lugar y usted decide. El tiquete para ir a la eternidad es gratis. Él ya lo pagó en su totalidad. Yes. Cuando él Aleluya. estaba allá y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La obra que me has encomendado la terminado. Estaba diciendo, te he liado, he pagado la factura en su totalidad.
los he comprado de nuevo, los he trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. He anulado el acta de decreto que había sobre ellos. Abrí la prisión y ahora son libres. ¡Gloria a Dios! Exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre todos ellos en la cruz del Calvario. Lo que Gloria a Dios. paso Satanás le arrebató a Adán y Eva, el Señor lo quitó y se lo dio a su novia, a su iglesia. Él va a venir muy pronto, hermano. Va a seguir satisfaciendo su cuerpo. Le va a seguir echando la culpa al diablo. Va a seguir buscando disculpas. Fue que. Olvídese. Los cobardes no van. El que venciere como yo he vencido, él se pone como heraldo. Fue tentado en todo, pero no se doblegó ante la tentación. Aleluya, amén. Al que venciere como yo he vencido. Es que estoy joven, Señor. Y se me alborotan las hormonas, Señor. Y se me alborota esta carne, Señor, y no puedo dejar de mirar lo que yo no tengo, lo que ella tiene. Porque los hombres andamos mirando lo que no tenemos. Yes. Y Señor, fue que me dejé llevar. Porque es que el diablo es puerco y yo soy débil, soy carne. Perdón. No, Señor, no juegue. No le eche la culpa ni a tu carne ni al diablo. Luche contra ese monstruo de 10 cabezas que tiene allá adentro. Vénzalo, esfuerce, sea valiente, ame, respete, valore, viva lo que habla. Sea luz en medio de la oscuridad, resplandezca en medio de la tiniebla. Nunca había habido tanta gente como hoy. ¿Sabe, hermano? El islamismo, los que adoran a Mahoma, los que siguen el libro del Corán y los que siguen a Alá, son como 1.600 millones y están creciendo en el mundo entero. Están llegando como a 1.800 millones. La Iglesia Católica Romana, con este papa usurpador que tiene, porque la Iglesia Católica tiene 2 papas. El Ratzinger, que es el verdadero papa, y este que es el usurpador que lo pusieron, con esa carita que tiene de Yonohui, que no se monta en el carro fino, sino anda en el Renaultcito 4, que no se pone los zapatos de no sé cuántos miles de euros. Se le está comiendo la cabeza al mundo y la Iglesia Católica comenzó a crecer y ya son más de 2.000 millones. La India tiene más o menos 1.200 millones de habitantes. Y le voy a dar una cifra escandalosa que tal vez no me la crea. Adoran a más de 300 millones de ídolos. Si usted suma los musulmanes, los hindúes y la Iglesia Católica Romana, son 2.000, 3.600, 4.800 millones de seres humanos que no conocen a Cristo. Porque cuando usted está oyendo al cura, alzando la custodia, adorando al mismo sol, le está diciendo: Padre, perdónalos, acepte el sacrificio que hoy estamos haciendo por nuestros pecados. Está diciendo que el sacrificio que hizo Cristo por los pecados no sirve, que hay que aceptar el que se está haciendo ahora. Está adorando al sol. ¿Y nosotros qué, hermano? ¿Nosotros qué? Resplandezcamos en medio de la oscuridad. Jóvenes, niñas, impacten a sus compañeros de la escuela con su testimonio, con su conducta, con su bonita manera de hablar, no como el impío, hablando porquerías y tratándose bien feo, no, comportándose como es, siendo la mejor estudiante, siendo el mejor estudiante, el más respetuoso, el más amoroso, el más cariñoso, el mejor hijo. Padres, no provoquen a ir a sus hijos, ámenlos, denles testimonio, no anden como guerrilleros allá en la casa, dándose golpes y tirándose las cosas y después aquí en la iglesia. No, mire, estos niños necesitan de su testimonio, de su amor, de sus caricias. ¿Usted sabe por qué las muchachas hoy en día se están volviendo lesbianas?
porque se cansaron de ver un papá maltratador, irresponsable, borracho, gritón y sinvergüenza. Y dicen, yo para qué quiero un hombre, para que me dé pata y puño y sea irresponsable como mi mamá, mejor me consigo una novia. Y se están volviendo lesbianas por eso. Que sus hijos vean su testimonio, que sus hijos vean que lo que usted habla es lo que usted vive. Ame y los quiera, los consiéntalos. Mire esta generación tan terrible. Mire como los niños hoy tan chiquiticos andan locos, a todo tiro pegados a la televisión porque es la niñera que la mamá le pone, se la lleva por allá al jardín o a donde se los cuidan para que les pongan el televisor todo el día y por la noche andan locos esos niños enfermos, con estrés. Hermanos, el Señor viene. Cuídese, cuídese a dónde va. Esté bajo la cobertura. El pueblo de Israel andaba bajo la cobertura de Dios. De noche había una columna de fuego, de día una nube que los protegía. El que proveía les dio zapatos y nunca se les acabó. El que les proveía hizo que nunca se enfermaran, que los zapatos nunca se les acabaran, les daba maná del cielo. Pero de los tales no se agradó Dios, y solamente 2 lograron entrar al destino. De los demás Dios no se agradó. Que Dios se agrade de usted. Que Dios se agrade de usted. Aquí tienen una buena cobertura sus pastores. Sujétense a sus pastores. Sométanse y sigan su destino. Si están aquí, ahí tienen su cobertura. Obedeced a vuestros pastores. Hónrenlos. Merecen honra. Amén. Y que Dios los siga bendiciendo mucho. Amén.